¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Esta mañana aprendimos acerca de la mejor Navidad. Hoy quiero hablar acerca de verdadera Navidad. Porque hay falsas Navidades, hermanas y hermanos, y como Jesús se lo dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Hoy nosotros podemos decirle a los incrédulos que muchos van a celebrar este fin de año muchas cosas que no saben, solo lo hacen por tradición. Van a ir a bailar, van a preparar los aparatos, buena comida, buena bebida. Sin embargo, los cristianos, hermanas y hermanos, vamos a dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial, celebrando el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Jesús, que eso es lo que vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 23, vamos a llegar hasta el versículo 28. Hoy cerramos este capítulo donde se nos habla acerca del sacrificio de Cristo. Quita el pecado. Vean el propósito por el cual Cristo vino. Y hoy recordamos, esta es la verdadera Navidad, hermanas y hermanos, que Cristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado y apaciguar la ira de Dios. Él recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros hoy podamos tener la esperanza de que no vamos a ir a un lugar de tormento, sino que vamos a ir a la gloria porque Cristo lo ganó. ¿Lo creemos? Oremos antes de leer. Amado Padre, a ti la honra y la gloria, Señor, por este deleite. Es un deleite, Señor, venir a esta reunión los domingos, los martes, los viernes y todos los días. Sabemos que este deleite será eterno, Señor, que estaremos por siempre contigo cuando nuestros cuerpos sean glorificados, Señor. No vamos a tener limitaciones como ahora, que luchamos con la salud, con dolores, con problemas, Dios, en nuestros cuerpos, con enfermedades, con preocupaciones, Señor, terrenales. Un día, Padre amado, vamos a estar eternamente con mis hermanos y hermanas, dándote gloria y honra. Y muchas gracias, Padre, porque Cristo lo hizo posible. Háblanos al corazón y libéranos, Dios, de los miedos, de cualquier cosa. Y déjanos entender, Dios, la verdadera Navidad y disfrutar estos días con la familia. Disfrutar a Cristo, Padre amado, que Él es lo más grande, lo máximo que tenemos en nuestra vida. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias y también te pedimos por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Concédele al pueblo de Israel esa paz, Señor, que tanto anhelan. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Leamos juntos, hermanas y hermanos, así dice el Señor, Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Navidad. ¿A cuántos nos gusta Navidad? Yo creo que a la mayoría de nosotros, por
la cultura, por tradición. Venimos de ese trasfondo de celebrar Navidad tradicionalmente. Todavía se sigue celebrando, la tradición sigue vigente. Pero luego, cuando llegamos al cristianismo, surge un pequeño cambio, y un cambio muy grande y significativo. Porque ya tenemos conocimiento de qué es lo que se intenta celebrar en esta época. Algunos, hermanas y hermanos, se preparan para estrenar ropa, zapatos, de lo que sea, un buen automóvil. Otros se van a ir de vacaciones. Otros van a hacer una fiesta, van a preparar buenos aparatos, buen banquete, buena comida. Otros se van a emborrachar, etcétera, de todo va a pasar en este fin de año. Cada quien tiene planes. Hay celebraciones que son pues simplemente pura tradición, se hace por costumbre. Allá atrás lo podemos ver, pues se ve bonito ahí la mesa con sus platos, copas para brindar, etcétera. Y es bonita esa decoración, ¿no? Uno se siente bien, no hay problema. En las casas las personas van a hacer su cena en diciembre 24, 25, la fecha, ¿verdad?, que cada quien elija celebrar, y la van a pasar bien. Pero en medio de todo esto, hermanas y hermanos, está la verdadera Navidad. El propósito, y lo decía esta mañana, que la palabra, en lo que es la etimología, Navidad proviene de la palabra latín que es nativitas, y nativitas significa nacimiento. Y cuando se propuso celebrar el 25 de diciembre, se hizo con la intención de afrontar cualquier fiesta pagana, la fiesta del sol o la fiesta de la luna o la fiesta inventada por el hombre, y se estableció, hermanas y hermanos, celebrar el nacimiento de Jesucristo. Con los años se ha ido perdiendo ese enfoque, inclusive dentro de las iglesias, de las congregaciones evangélicas, predomina la tradición y Cristo casi como que está un poquito apartado, casi no es la esencia. No se habla mucho de Jesús, sino que se habla más de Santa Claus y de los regalos y de muchas cosas más. No digamos de todos los adornos. Yo les decía a los hermanos esta mañana, en el grupo que estuvimos aquí, algunos que todavía están acá, gracias a Dios que nos da este privilegio de darnos doblete los domingos. Y yo les compartí y les decía que se ve bonito. A mí me gustan las luces. Me gusta salir en la noche y ver todas esas decoraciones que hay aquí en las ciudades. Y si usted le presta atención, cada ciudad trata la manera de presentar su propio diseño. No presentan la misma decoración. Cada ciudad pone de diferente forma las mismas luces, pero de diferente forma. Están mandando un mensaje. Están diciéndonos que hay alegría, que es tiempo de Navidad. Hay unos nacimientos, unos montajes bien bonitos, casitas que miramos y ahí está el niño en un pesebre, ahí están los magos, ahí está José y María, etcétera, y usted lo va a ver. Pero muchas de estas personas no van a ver la esencia por lo cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Cristo vino no solamente para nacer y enseñarnos allí de humildad, sino para liberarnos, para morir por nosotros, para recibir la furia de la ira de Dios que todo incrédulo tiene, descendiente de Adán. Esa es la verdadera Navidad, hermanas y hermanos. Y aquí en Hebreos capítulo 9, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, tenemos el sacrificio de Jesús. Y aquí el escritor a los Hebreos nos recuerda una vez más, ¿y qué época esta para poder recordar el sacrificio de Cristo? Si usted ve el encabezado, allí dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahora vamos comprendiendo la verdadera Navidad. Tiene que ver con la llegada de la salvación. Pero aquí la falsa Navidad, muchas personas lo van a usar como excusa para darle rienda suelta a los placeres, a su pecado. Pero aquí Jesús dice que vino para liberarnos del pecado. Y esa es la diferencia entre un cristiano genuino y un falso, que el verdadero se va a reunir con su familia
y va a disfrutar el banquete, pero a la misma vez va a celebrar una verdadera Navidad recordando que Cristo Jesús hizo posible nuestra reconciliación para con Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿De qué nos salva Jesús? Bueno, su mismo nombre significa el que salva. Aquí ve usted Mateo 1:21, cuando José estaba en esa lucha, que se encontró que su esposa estaba, su futura esposa, estaba desposado con María, estaba embarazada, estaba encinta, y él quería dejarla para él tomarse la culpa y que no apedrearan a María. Pero en esa lucha que él tenía, ahí apareció el Señor en un sueño y le dijo: José, no tengas temor, porque lo que María tiene, pues ha sido engendrado del Espíritu Santo. Y en ese contexto aparece esta profecía que había sido dada ya en Isaías. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Está con letras mayúsculas. Porque Él, ahí está el propósito por el cual celebramos Navidad. Esta es la verdadera Navidad, hermanas y hermanos. Este es el verdadero regalo, el regalo más importante que todo humano necesita recibir en esta época. Él salvará a su pueblo. ¿De qué lo salvará? De sus pecados. El pecado es como el faraón que tortura, que da miedo, que amenaza con destruir a la persona. Usando esa metáfora, si usted va conmigo a Éxodo capítulo 14, eso es lo que vino a hacer Jesús, a liberarnos de este tirano. Este tirano te esclaviza. Él te engaña, nos engaña a todos. Porque Él ha sido derrotado, hermanas y hermanos. Él ha sido derrotado en la cruz. Cristo lo derrotó porque Cristo recibió el castigo de nuestros pecados. Él apaciguó la ira de Dios. Esa es la verdadera Navidad. Me gusta cómo Paul Washer lo explica, y él usa esa tormenta de que los discípulos casi sintieron que la barca se partía y Jesús estaba allí descansando, durmiendo. Y Paul Washer explica también de cómo Jonás, que iba huyendo, se vino aquella tormenta en el mar, y aquellos hombres estaban tan desesperados que ya no hallaban qué hacer. Y dijo Jonás: pues aquí dice esta ira, este enojo, yo sí sé quién es el que la está aplicando. Tíranme al mar, dijo, y se va a poner todo tranquilo. La furia, el enojo de Dios se iba a aquietar. Entonces aquellos hombres tomaron a Jonás y lo tiraron, y dice en Jonás, usted lo pudiera leer, que Dios había preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Y cuando Jonás es aventado, la tormenta se calmó. Entonces, simbólicamente, esa es la verdadera Navidad, que Jesús vino para resolver una tormenta que todos tenemos, que todos hemos heredado, el enojo de Dios sobre cada hombre, porque la Biblia lo dice. Y de esto casi no se habla, porque hoy en día mucha gente van a hablar del niño ahí en el pesebre y van a olvidar el propósito por el cual el niño nació. Y por eso estamos aquí, hermanas y hermanos, para recordarnos, para celebrar con conocimiento digamos, de causa, llegar a la mesa el 24 y decir: sí, ahí están los regalos, ahí están las bendiciones que nos ha dado Dios, pero hay una que sobrepasa a todas. Y decirle a nuestros hijos o familiares: ahí está, Dios nos ha bendecido, compartimos con ustedes estas bendiciones, pero no olvidemos que el regalo más grande, que es insuperable, se llama Jesús, que es la salvación de nuestra alma. Recordarle a nuestros hijos e hijas que Cristo vino para quitar esa ira, ese enojo que nosotros heredamos a ser pecadores. La Biblia lo dice en el Salmo 7:11, que es uno de mis textos que me impacta, que dice que Dios está airado contra el impío todos los días, y si no se arrepiente, dice que afilará su espada, y ya tiene lista su espada, dice, y ha preparado saetas de muerte para aquel incrédulo que no obedece a nuestro Dios. El pecado es un tirano, hermanas y hermanos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 14. Aquí los judíos habían salido de Egipto, habían estado esclavizados más de 400 años. Y quisiera usar esta analogía, esta historia, para que usted entienda de qué nos salva Jesús.
Dice el texto, y cuando Faraón, Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esa sensación, todos nosotros después que somos cristianos, cuando no estamos bien parados en Cristo Jesús, cuando vienen estas temporadas, llega la melancolía, llegan los recuerdos, inclusive llega la tentación, y en algún momento algunos se van a descarriar, porque se van a ir a tomar, habiendo estado en la iglesia, otros se van a ir a hacer algún otro pecado, pero es parte de esta parte que algunos van a pensar que estaban mejor en el mundo. Porque esa es la bajeza de nosotros cuando no podemos discernir. Imagínense estas personas que habían sido esclavizadas y les habían matado a sus hijos cuando decretaron aquella ley que murieran todos los hijos varones de los judíos para que no se siguieran multiplicando. Aquel faraón malvado en los días que nació Moisés decretó esa ley. ¿Y cuántos niños hebreos murieron? Muchos. Pero ahora aquí hay unos que están diciendo que ese lugar espantoso, a ellos les parecía mejor. Hermanas y hermanos, muchas personas en el cristianismo los vamos a encontrar quejándose, diciéndose que les iba mejor cuando no eran cristianos que ahora. Sin embargo, los verdaderos cristianos van a poder discernir y decir, no, de ninguna manera, jamás va a ser igual cuando yo estaba botado, estaba esclavizado al pecado, sin esperanza. Sí, estoy enfermo, pero ahora tengo paz, me duele el cuerpo, pero hay una paz que me da tranquilidad, que me consuela, que si mi cuerpo se va deteriorando con esta enfermedad, hay un cuerpo glorificado que me espera y este dolor no me va a acompañar por la eternidad. Ve, hay una gran diferencia, hermanas y hermanos. Eso no lo teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso surgió cuando Cristo nos concedió esa salvación eterna por medio de su muerte y su resurrección. Hay de esas personas que se quejen, como estos que estaban ahí. Pero es impresionante cómo Dios vence esas dudas y ese miedo con su poder. Dice el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Ya usted sabe el resto de la historia, qué pasó. El faraón y su ejército se metió también al mar y ahí quedaron sepultados de una vez y para siempre, mientras que este pueblo que estaba atemorizado pasaron al otro lado. Hermanas y hermanos, ellos fueron librados y ahí dice que ellos iban a ver la salvación, Yeshua. Yeshua es la palabra que se usa ahí en el hebreo y Yeshua significa salvación y Yeshua es el mismo Jesús. Lo que nosotros acabamos de leer en Mateo 1:21, y Él salvará a su pueblo de sus pecados, lo estamos viendo en hebreo. Por el mérito de Cristo, por Cristo fue que el pueblo salió liberado de Egipto y pasó el Mar Rojo, y el pueblo que los había atormentado, hermanas y hermanos, que los había maltratado, incluyendo a su líder, llamado Faraón, quedó sepultado ahí. Así, eso fue lo que hizo Jesús también en la cruz. El pecado que se había enseñoreado de todos nosotros y que nos había torturado y que sigue vivo,
Sigue ahí, y el pecado, dice Pablo en Romanos 7 y 6, que ya no se enseñoreará de nosotros, porque no hemos sido liberados para vivir en esclavitud, sino que somos libres. Somos libres de ese pecado que tortura a las personas y lo destruye. Cristo lo hizo posible. Esa es la verdadera Navidad, que Cristo Jesús nos ha salvado. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Nosotros estuvimos viendo aquí la vez pasada la santificación, la redención, todas estas enseñanzas que son parte de la salvación. Estudiando yo esta carta y viendo este texto aquí, surgió esas 5 doctrinas de la salvación. Jesús salva, Jesús justifica, Jesús redime, Jesús santifica, Jesús preserva y Jesús glorifica. Si usted analiza este texto, hermanas y hermanos, en el capítulo 9 tiene todito eso. Porque Jesús nos justifica. La vez pasada lo estuvimos viendo cómo Jesús de una vez y para siempre ha resuelto ese problema. El martes lo estuvimos viendo con los hermanos en el estudio bíblico. Y para mí es un deleite porque estas enseñanzas acerca de la salvación traen un descanso y un deleite. Porque yo desde el día que conocí estas verdades en la Biblia, hermanas y hermanos, ya no vivo atemorizado de que la salvación se va a perder de ninguna manera. Ni tampoco estoy como encarcelado, obligado a santificarme para ganarme la salvación, sino que he sido liberado para darme un banquete, para deleitarme en Cristo, para disfrutar la presencia de Cristo en mi vida, por lo que Él realmente ha hecho de una vez y para siempre. Vamos a leer, vamos a retroceder un poquito. Dice el versículo 22, versículo 21, dice: además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aquí el escritor nos está recordando lo que pasó allá en Éxodo, cuando Moisés tomó la sangre de aquellos animales y roció hasta el mismo tabernáculo y todos los utensilios y también al pueblo. Era una muestra, hermanas y hermanos, del pacto que Dios hacía con el pueblo ahí, lo que es el pacto de obras, cuando Dios les dio la ley al pueblo de Israel. Pero hubo unas víctimas para sellar el pacto de obras. Nos está recordando el escritor que todo eso apuntaba al pacto que venía en el futuro, al pacto de gracia, al pacto sellado por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 22 dice de Hebreos 9: y casi todo es purificado, vea la palabra, purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Simbólicamente, en el Antiguo Testamento se mataba un animal para que de esa forma en la víctima se depositaba el pecado, y de esa así como las personas podían quedar temporalmente libres, podían obtener un perdón temporal, pero era solamente cubrir el pecado, no era quitar el pecado, porque todo eso apuntaba a la venida de Cristo. Sin embargo, Dios lo estableció así, que le quitaba la vida a un animal en lugar de quitarle la vida a un ser humano. ¿Por qué? Porque el pecador es culpable y Dios no tendrá por inocente al culpable y tiene que pagar con su vida. Pero en apunte a Cristo Jesús, con la llegada de Cristo, con la profecía dada, con la venida de Cristo Jesús, todos esos animalitos eran símbolos. Era un símbolo de la llegada del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí nos está recordando que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, no había perdón de pecado en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que era necesario que Cristo Jesús muriera y que su sangre fuera derramada. Como aprendimos el domingo pasado, la sangre de Cristo es su propia vida. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la sangre de Cristo, está hablando de la vida de Cristo que fue entregada como una ofrenda, fue sacrificada allí en la cruz
para satisfacer la justicia de Dios, para cumplir la demanda de Dios y también para recibir el castigo de nuestros pecados y para que nosotros podamos ser liberados de una vez y para siempre. Esa es la verdadera Navidad. Para eso nació Jesús, para venir a pagar nuestra deuda que heredamos. Vamos al versículo 23. Ahí cierra el escritor como mencionando, haciendo como una recapitulación de el sistema antiguo, de todos los rituales que se hacían, de un sistema creado por Dios, dado por Dios para el pueblo de Israel, pero con la mira de la llegada de Jesús. Ahora aquí el detalle es que ya está Jesús presente, ya no se necesitan más animales, porque esa sangre de esos animales no tenía la pureza para quitar, para eliminar pecados, sino que solamente la sangre de Cristo tiene el poder. Esto para nosotros, hermanas y hermanos, es delicioso, pero para los testigos de Jehová o para los musulmanes o para otro grupo de personas que no creen que Jesús es Dios, es demoledor. Un día yo estaba hablando con una persona y esta persona dice, no, que Cristo Jesús, que vino y nosotros creemos en Él, que Él es bueno y que Él nos cambia, Él nos llena de amor, de gozo. Y luego la persona hace y yo cuando hace una pausa le digo, sí, lo que más me deleita de Jesús es que Él es el Dios hecho hombre. Y mire, hermana y hermano, esa persona cambió. Increíble. Hasta levantó la voz. No, me dijo, ¿cómo? Jesús no es Dios. Y yo dije, ¿cómo? Pues si la Biblia dice que Él es Dios. Me dio tanto dolor que casi lloraba de la tristeza. Y dije, bueno, escuché a esta persona hablando tan bonito de Jesús, pero ahora llegó a la piedra de tropiezo. Era un testigo de Jehová. ¿No creen que Jesús es Dios? No creen. Es como el musulmán. Un hombre un día estaba predicando John Maverick y me gritaba, Jesus is not Lord, Jesus is not Lord. Y me decía, háblame en inglés. Y yo le dije, y además, este hombre está más confundido todavía. Porque como andamos en el letrero, ¿verdad? Que ahí dice Jesús. Y adelante dice, Jesus is my King. O sea, que la persona viene caminando y lo primero que ve es el rótulo, que es Jesus is my King. Y luego ahí está, vea, que Jesús, en toda la descripción que está en el camión, dice que Jesús es el Señor, que es el Curio, que es Dios. Y eso es lo primero que dice ahí, Jesus is Lord. Jesus is my Lord. Entonces este hombre, le digo, hermano, que brincaba de enojado. No, Mahoma es superior a Jesús. Y yo dije, ¿qué problema el que tiene la humanidad con Jesús? Esta es la situación que tenemos hoy en Navidad. La gente va a celebrar a un Jesús tradicional, pero los verdaderos cristianos celebramos al Cristo Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Lo creemos? Eso es lo que celebramos nosotros. Yo no tengo problema, ¿verdad? Si otros quieren celebrar tradición, que celebren tradición. Pero yo descanso aquí. Vamos a la Biblia. Miremos Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues, dice el texto, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Figuras. Solamente figuras. Es como una fotografía eso. Pero ahora ya con la llegada de Cristo ya está la persona real, lo que es. Allá Moisés les decía, aquí está la fotografía del Mesías que viene. Pero ahora el escritor de los Hebreos nos está diciendo, no, aquí está ya la fotografía que se miraba en el Antiguo Testamento, aquí está ya en lo que es la realidad. En vivo y a todo color se llama Jesús. Y dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, que no entró a la tienda. El tabernáculo, el templo ahí seguía en Jerusalén en esos días y los sacerdotes todavía estaban haciendo sacrificios y ahora está desbaratando el escritor a los judíos, les está diciendo todo eso que está allí era figura.
ya no tiene peso. Ya nosotros los cristianos ya no estamos supuestos a celebrar esos rituales porque ya está Cristo. Ahora celebramos al Cristo resucitado y ese era el evangelio, ese era el mensaje. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Y eso es el mensaje de hoy de esta Navidad, la Navidad verdadera para nosotros. Cristo nació en un pesebre, sí, fue perseguido. Herodes lo quiso matar, lo quiso eliminar, pero ese niño creció y fue a la cruz. Y en la cruz recibió la ira del Padre, sufrió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y ha prometido volver por nosotros. Esa es la verdadera Navidad que debemos de anunciar. No simplemente quedarnos, nació, sí nació, pero murió y resucitó y Él está vivo eternamente para siempre. Y Él logró la misión que traía. La misión que traía era revelarnos al Padre, glorificar al Padre, morir en nuestro lugar y obtener eterna redención para todo aquel que cree en Él. Eso es lo que celebramos, hermanas y hermanos, en esta época verdadera Navidad. Por eso les digo, nosotros estamos en tiempos similares. Muchos van a celebrar tradición allá afuera, pero nosotros estamos celebrando lo que realmente es verdadero, lo que significa la llegada de Cristo. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué es lo que trata la manera de decirnos el escritor aquí? El escritor lo que nos está diciendo es que el sacerdote, ordenado por Dios todos los años, tenía que purificarse y tenía que entrar con la sangre de un cordero para obtener un perdón nacional para todo el pueblo. Pero él lo que está tratando la manera de decir es que este sacerdote entraba en un lugar que era figura de lo que es el tabernáculo celestial, pero no entraba en sí como entra Cristo. Cristo no entró a esa tienda ni a ese templo, sino que entró a la misma presencia del Dios Santo, porque el sumo sacerdote apuntaba a Él, el cordero, la sangre apuntaba a Él, todo apuntaba a Él, y el escritor de los Hebreos nos está diciendo que todo se culminó en Él. Si usted habla con un adventista, el adventista, él practica la ley y habla de todo, de guardar el sábado y de hacer muchas actividades. Pero luego, cuando usted le dice que en la carta a los Hebreos habla del verdadero reposo y que Cristo es el reposo y que ya no necesitamos guardar el sábado y esto y lo otro, viera qué impresionante es, hermanos y hermanas, cómo estas personas sacan de todas partes un montón de versículos, ¿verdad? No, pero es que la ley no se puede quebrantar, la ley no se puede ignorar. No estamos ignorando la ley, pero dentro de la ley hay muchos mandamientos que ya culminaron, que ya no siguen vigentes, como lo es todos los rituales, el culto que se hacía, que está establecido en la ley, terminó con Cristo Jesús. Ahora han quedado vigentes los mandamientos morales, esos siguen vigentes, como no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero ya guardar el sábado, eso apuntaba a Cristo Jesús. Ahora, si alguien no quiere guardar por salud, por otra cosa, que lo guarde, no hay ningún problema. Pero si lo guarda y no cree en Cristo Jesús, esta persona, por más que practique muchos los mandamientos de la ley, si no cree en Jesús, terminará en el infierno eternamente. Versículo 25. Y no para ofrecerse, dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Óigalo, hermanos y hermanas, figura del verdadero. Quiere decir que ya no estaba vigente, ya no debía de seguir ese lugar que todavía estaban allí en Jerusalén, sino en el cielo mismo, dice el escritor, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No con sangre propia, sino con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, y el cumplimiento de todos los rituales, las ofrendas que se establecieron en Levítico,
Estos son textos maravillosos que me traen a mí mucho gozo. Lo que Cristo logró con su sacrificio, la magnitud, todo lo que abarca la obra de Cristo. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27 y 28, y aquí vamos a terminar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, esta es una comparación como una ley que se cumple. Aquí trae el escritor lo que es la sentencia de la muerte física, para comparar que esto es irrefutable, lo que es la obra de Cristo Jesús, que así como está establecido para los hombres descendientes de Adán, que mueran una sola vez y después el incrédulo va a resucitar para el juicio, para ser condenado, pues de la misma manera Jesús obtuvo el perdón de nuestros pecados. De la misma manera como está establecido que muere el hombre por condena del pecado que cometió Adán, también lo que Cristo hizo, nada ni nadie lo puede perturbar. Versículo 28. Y él hace la comparación, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y vuelve de vuelta al propósito por el cual Cristo vino y por el cual Cristo se sacrificó, para salvar a los que le esperan. Podemos culminar con esto, hermanas y hermanos. La verdadera Navidad tiene que ver con la encarnación de Dios, que Dios se hizo hombre, con el propósito de venir en la humanidad para pagar lo que el hombre no puede pagar y para sufrir el castigo que el pecador merece y para quitar las cadenas que el hombre está encadenado con su pecado. Cristo, con su muerte en la cruz, logró que nosotros seamos libres, que el pecado quede derrotado y que el pecado ya no sea nuestro amo. Pero hay algo maravilloso, hermanas y hermanos, y es que de una vez y para siempre el enojo de Dios, la ira de Dios, se ha apartado de cada uno de nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Esa es la verdadera Navidad, que Dios ya no está más enojado con nosotros, está enojado con el incrédulo. Y por eso es que celebramos a Cristo Jesús, porque lo que Jesús hizo, nadie lo va a poder hacer. Y nadie nos podrá dar el regalo que Cristo nos dio, porque ese regalo es la vida de Cristo. Él dio su vida a cambio para que nosotros tengamos vida eterna. Él entregó su vida para que usted pueda tener ese milagro de ser reconciliado con Dios. Y quiero terminar con Romanos 5, si usted quiere ir conmigo ahí. Verdadera Navidad. Quiero recordarles lo que realmente Cristo hizo. Y esto es lo que debe de ocupar nuestro corazón esta Navidad. Las luces son bonitas y todo. Las decoraciones, los regalos no digamos. Pero nada podrá compararse a esto que tenemos aquí. En Romanos 5, vaya conmigo, Romanos 5, versículo 8 en adelante. Dice este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la verdadera Navidad. Mire el versículo 9 lo que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ya nosotros sabemos que esa palabra justificar quiere decir absuelto de culpa, es una palabra legal donde en la corte suprema de Dios, el justo Dios, por medio de un sustituto, Jesús, Dios lo ha declarado a usted inocente, porque alguien pagó la condena de usted, alguien recibió el castigo de sus pecados, y esto es una cosa que va a pasar una sola vez. La justificación, usted ha quedado libre, porque usted ha puesto su
fe en Jesús y su vida sin pecado y su muerte expiatoria en la cruz satisfizo la demanda de la ley de Dios, y Dios ha dicho: eres inocente, te hago justo porque has creído en mi Hijo amado, que Él cumplió toda la demanda que yo exijo para que tú seas salvo. Entonces el escritor de los Hebreos, a los Romanos 5, versículo 9 nos está diciendo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira, del enojo de Dios. A mí me gusta predicar mucho de la ira de Dios, porque es uno de los atributos en la Biblia que se habla más, todavía habla más que el amor de Dios, que de la fidelidad de Dios, que de la bondad de Dios. La ira, el enojo de Dios contra el pecado, hermanas y hermanos, si usted lo sondea en una concordancia, se va a dar cuenta que es el atributo que más se revela en las Escrituras, que más se habla, desde Génesis al Apocalipsis. Los cristianos, de esto es lo que Cristo Jesús nos ha librado, de la ira. El incrédulo que baile, que se emborrache esta Navidad, pero si no se arrepiente de sus pecados, le espera un día espantoso, le espera el día del juicio. Y por eso nosotros debemos de anunciar cuál es la verdadera Navidad, para advertir a aquel que practica la tradición y se va por la fiesta, por la comida, por la bebida, y no mira el regalo que tiene al frente, que es Cristo Jesús, que vino para salvar a pecadores y para librarnos de una vez y para siempre del castigo eterno. Versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Verdadera Navidad tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Hemos sido perdonados por medio de la obra de Cristo de una vez y para siempre. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso a Jesús. Oremos juntos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.